Muy, pero muy buenos días. Le extendemos a nuestros amables oyentes un especial y cordial saludo, deseando se encuentren muy bien, con toda la disposición para escuchar en este nuevo día palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Inicio contando lo que me pasó al leer la Carta Universal del Apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 17. Y es que cuando leemos en este caso el texto bíblico, hay unos textos o párrafos que nos llaman la atención más que otros. Y este texto dice así: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esta frase, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, me llevó a querer ir un poco más allá. Estuve buscando. Descubrí que no deja de causarnos curiosidad las palabras pasiones semejantes, o al menos a mí me aconteció. Quise indagar un poco más una definición cercana de la palabra pasión, y también indagué acerca de otras versiones del texto bíblico para un poco más de claridad sobre este versículo. Acerca de la pasión, encontré que es un sentimiento capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos, la ira intensa, el gozo. Ese sentimiento llega a ser tan profundo que desborda la frontera del dolor físico y psicológico. Además, esta palabra pasión viene del latín passio, con doble S, que traduce sufrir o sufrimiento, y esta, a su vez, es de la familia allegada al verbo padecer, y comparte raíz etimológica en común con la palabra paciencia. La palabra pasión se asocia a dos diferentes formas de apreciarla. Por un lado, cuando es capaz de nublar la razón y domina la voluntad del individuo. Y por otro lado, cuando se refiere al gusto extremo o preferencia por alguien o algo, como por ejemplo pasión por la cocina, pasión por el juego, pasión por las mascotas, pasión por una práctica diferente, etc. Y acerca de otras versiones, frente al texto, encontré esto. En la versión Dios habla hoy, dice así: el profeta Elías era un hombre como nosotros. En la versión Nueva Biblia Viva dice así: Elías era un hombre con debilidades como nosotros. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: Elías, el profeta, era tan humano como cualquiera de nosotros. En la versión Reina Valera contemporánea dice así: Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. En la versión Reina Valera, revisión de 1977, dice: Elías era un hombre de sentimientos como los nuestros. ¿Qué entendemos? ¿Qué nos aclaran estas versiones? Palabras más, palabras menos, ellas nos aclaran que realmente Elías, siendo hombre, un ser humano, no tenía más que nosotros, tampoco menos, y que en aquel tiempo Elías, como nosotros en este tiempo, simplemente somos seres humanos sencillos, con virtudes, limitaciones y expuestos a que algo nos apasione. Es así que deseo entonces que nos traslademos al libro de Reyes, donde se muestran diferentes acontecimientos de la vida de ese Elías, que de parte de Dios tenía respaldo espiritual y poder, a pesar de solo ser un ser humano, pero a medida que vayamos mirando la hoja de vida de él,
descubriremos que su pasión o que él era un hombre apasionado por Dios y por todo lo de Dios, y que su voluntad e intereses estaban ya entregados por encima de su voluntad. Por eso ahora vamos a poder decir Elías, un hombre apasionado por Dios. Veamos entonces en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, versículo 1, dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vemos entonces que Elías profetiza diciendo que no habría agua por algunos años, y además llegaba la palabra de Jehová constantemente a su vida, como lo dicen el verso 2 y el verso 8 de este mismo capítulo 17. Dicen así: Vino a él palabra de Jehová diciendo. Versículo 8 dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Era una persona que constantemente estaba recibiendo palabra de Dios. En segunda instancia, del versículo 8 en adelante del capítulo 17, muestra cómo Elías sufrió por esta viuda cuando su hijo muere y le ruega a Dios por la vida de este niño. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En el capítulo 18, en el versículo 41, Elías vuelve a llegarle palabra de Jehová y termina encontrándose con Acab, el rey de Israel, y ora para que vuelva a llover. Dice así, capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. El hambre era grave en Samaria. Y sigue narrando estos versículos cómo a través de Elías Dios permite que vuelva a haber lluvia y llegue la abundancia al pueblo de Israel. Vamos viendo hasta el momento cómo encontramos en Elías una pasión por lo de Dios. Y este pasaje que vamos a estar leyendo nos deja ver más claramente la pasión de Elías por lo de Dios. Primera de Reyes 19, versículo 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocó a Elías diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué razón? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme
la vida. Miren ustedes cómo en la vida de Elías vamos descubriendo que realmente Elías era un hombre con pasiones, podemos decir, que le preocupaban, que le desbordaban su vida, pero en razón de Dios, porque Elías estaba apasionado por Dios y por lo de Dios. Esa era su preocupación, desarrollar apasionamiento por lo de Dios. Y nosotros debemos descubrir que asimismo dentro del pueblo de Israel, Elías es un gran referente mencionado en varias oportunidades y en diferentes textos bíblicos. En el Nuevo Testamento se valora el peso espiritual de la vida de Elías cada vez que se menciona. En algún momento, los discípulos le responden a Jesús lo que el pueblo en general decían acerca de él. ¿Y qué decía el pueblo? Miremos en Mateo 16, el versículo 14, dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esas eran las respuestas entre el pueblo cuando Jesús mandó preguntar a sus discípulos, a la gente, que qué opinaban de él. Noten ustedes que varios pobladores de Israel hacían referencia de Jesús con Elías. Asimismo, también tenemos otro texto en Juan 1:21, dice así, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan el Bautista estaba dando respuestas porque le estaban preguntando si él era Elías. Y él dice no. ¿Qué estamos viendo a través de estos textos? Que sí, Elías fue un hombre muy representativo, de peso espiritual en el pueblo de Israel. En Mateo 17:3, narrando el texto sobre la transfiguración de Jesús, se muestra que aquellos discípulos que Jesús escogió para que le acompañaran, dice el texto, vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. ¿Qué podemos deducir de esto que hemos mencionado hasta aquí? Que Elías sí fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras y que en esa condición se apasionó tanto por Dios y lo de él, que esta pasión lo llevó a ser de los más grandes referentes históricos espirituales del pueblo de Israel y de quien ellos, como pueblo, continuamente hacían referencia. Somos como Elías, somos iguales a él. No tenemos más o menos condiciones que él, pero sí podemos hacer algo, decidirnos por Dios, con alma, vida y sombrero, como lo hizo Elías y como se narra de él, que él pudo hacerlo. En el fondo de todo lo narrado hasta aquí, ¿qué puedo decir? Que todos somos seres iguales a Elías, que estamos llamados, y como bien lo dice la carta a los Romanos, que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 8, todos estamos llamados por Dios con un propósito personal y con un destino de ser justificados y recibir gloria eterna. Es decisión nuestra. Todos estamos en la misma posición, sujetos a pasiones semejantes, pero ¿cuál es nuestra historia? ¿Cuál va a ser nuestro legado? El legado de un hombre como Elías dispuesto para Dios, porque aprendió cómo controlar sus sentimientos y su voluntad y los fue llevando cautivos a la obediencia al proyecto de Dios, como lo menciona el apóstol Pablo. ¿O vamos a ser semejantes a Elías, pero nuestras decisiones y apasionamientos nos van alejando de Dios cada día en vez de acercarnos más a Él? Es triste ver cómo hoy nosotros como seres humanos, teniendo posibilidades, en lugar de ver todas las referencias de los hombres de Dios y guiarnos por estas vidas, muchas veces no lo hacemos,
sino que peor aún, nos desviamos, simplemente damos media vuelta y en vez de acercarnos a Dios y apasionarnos por Él, nos alejamos. Y lo único que alcanzamos o logramos es que seamos llevados por nuestros impulsos, como bien lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 12 al 16 en adelante. Veamos qué dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, no erremos, no nos equivoquemos, no nos desviemos. El Señor nos está ayudando a que nos decidamos por Él. Esta generación lo necesita. Nuestros hijos lo necesitan. El medio lo necesita. Esta sociedad así lo está necesitando. Y nosotros también necesitamos acercarnos a Dios, recibir como Elías palabra de Dios, apasionarnos por Dios. Creo que podemos entender a través de este versículo del cual iniciamos hablando, que nosotros, al igual que Elías, tenemos las mismas posibilidades y que depende de nosotros lo que hagamos con nuestra vida y sobre qué decisiones tomemos, a quién seguir, a quién amar, por quién apasionarnos. Y al final, eso que hagamos nosotros así, dejará un legado sobre la humanidad. ¿Cuál va a ser nuestro legado? ¿Cuál va a ser nuestra hoja de vida? ¿Qué van a mirar en el futuro de lo que hayamos hecho nosotros? ¿Tendremos un apasionamiento por Dios como el de Elías? ¿O qué se dirá en el futuro de nuestras vidas? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que nos oriente y que nosotros cada día podamos seguir desarrollando condiciones para apasionarnos por Él. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos contigo, oh Dios, por tu palabra, por todo ese ánimo que nos das a seguir adelante, por cómo nos motivas a través de hombres como Elías y cómo nos permites descubrir que podemos potenciar nuestras vidas, desarrollar nuestras vidas a pesar de que tengamos limitaciones y de que seamos seres humanos sencillos, con bastantes limitantes, Señor, pero con tu ayuda, con tu orientación, con la claridad tuya, Señor, con el hecho de que tu palabra nos está llegando constantemente, nos permitirás desarrollar vidas como las de Elías. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te rogamos tu ayuda. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos un feliz fin de semana.